Prepárate para una inmersión en un lugar donde la realidad se desdibuja Sí. y el misterio reina. Hoy nos adentramos en la Isla de las Muñecas, Un sitio un sitio que te dejará que te dejará la piel de gallina. sin palabras. Imagínate los canales de Xochimilco, Al sur de Ciudad de México. pero en vez de colores vibrantes Claro. y música festiva, Sí. te encuentras con un silencio inquietante, Intrigante, ¿verdad? roto solo por el graznido de algún pájaro. Y por la mirada vacía de cientos de muñecas. Exacto. No estamos hablando de una isla cualquiera. Aquí no encontrarás casas ni familias. Solo a estos espectros silenciosos de la infancia. Desgastados por el tiempo y los elementos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué secretos se esconden? La leyenda gira en torno a don Julián Santana Barrera, el antiguo dueño de la isla. Uf, me recorre un escalofrío solo de pensarlo. Su historia es un laberinto de tragedia Cuéntame más sobre don Julián. y devoción. ¿Quién era este hombre? Don Julián era un hombre sencillo que vivía en su chinampa. Una de esas islas flotantes. Exacto, esas que caracterizan a Xochimilco. Oh, Cuenta la leyenda que un día, mientras trabajaba en su huerto, sí. encontró el cuerpo sin vida de una niña ahogada cerca de su hogar. ¡Qué horror! Imagínate. ¿Y cómo reacciona ante esa tragedia? Sí, está aterrorizado por el hallazgo. Claro. Don Julián empezó a experimentar sucesos extraños, ruidos inexplicables, sombras que se movían en la oscuridad. Uf. Estaba convencido de que el espíritu de la niña lo atormentaba. En ese momento de terror Sí. es cuando entran en juego las muñecas. Exacto. Seguía que podrían protegerlo. Don Julián comenzó a recolectar muñecas. ¿De dónde? Las encontraba en la basura, flotando los canales. Increíble. Algunas incluso se las regalaban. En serio. Las colgaba por toda la isla, Con la esperanza. con la esperanza de que actuaran como guardianas, Como un escudo. como un escudo contra el espíritu que lo atormentaba. Cientos de muñecas, con sus rostros descoloridos y sus miembros rotos, observándolo todo desde la oscuridad. Es una imagen que sin duda se queda grabada en la mente. Sin duda, una imagen impactante. Y la historia de la isla no termina ahí. No. Con el paso del tiempo, la chinampa de don Julián empezó a despertar la curiosidad de los visitantes. Al principio solo eran miradas curiosas desde las trajineras. Esos barcos que recorren los canales. Esos mismos. Pero poco a poco la gente empezó a acercarse. ¿Qué hacían? Algunos sí dejaban ofrendas a don Julián, generalmente más muñecas, para aumentar la protección de la isla. Ya. Otros simplemente veían en las muñecas una forma de embellecer la chinampa o atraer la buena fortuna. Es curioso cómo un lugar tan peculiar puede evocar interpretaciones tan diferentes, desde lo espiritual Es fascinante. hasta lo supersticioso, pasando por la simple fascinación por lo extraño. Absolutamente. Mira Y que- aún hay más. Ah, sí. En 1987, durante una limpieza ecológica, Sí. la isla fue descubierta cubierta por un manto de lirios acuáticos. Una imagen. Una imagen casi real Irreal. que contribuyó a aumentar el aura de misterio que ya la envolvía, Es como si la propia naturaleza quisiera proteger la isla, mantenerla oculta. ocultándola del mundo exterior. Exacto. Y ese halo de misterio se intensificó aún más con la muerte de don Julián. ¿Qué le sucedió? En 2001, ¿Murió en la isla? don Julián falleció de un ataque al corazón. En la isla. Y lo más escalofriante es que murió en el mismo lugar donde, según la leyenda, encontró a la niña ahogada. Es una coincidencia que pone los pelos de punta, sin duda. Una coincidencia escalofriante. ¿Y tras su muerte, qué pasó con la isla? ¿Quedó abandonada a su suerte? Al contrario, No. tras la muerte de don Julián, la isla se convirtió en un importante punto turístico. Gente de todo el mundo llega a Xochimilco para visitarla. ¿Y qué buscan esos visitantes en la Isla de las Muñecas? Simplemente curiosidad. Algunos buscan emociones fuertes, vivir una experiencia diferente. Otros se sienten atraídos por la historia de don Julián, por su devoción a la memoria de la niña. Claro. Y hay quienes creen que las muñecas son algo más que simples juguetes, ¿Algo más? que son guardianas de la isla, protectoras de su energía. Sea cual sea la razón, la Isla de las Muñecas no deja indiferente a nadie. Desde luego, Y para llegar a ella hay que embarcarse en una aventura en sí misma, el viaje comienza en el embarcadero Poemanco. donde las trajineras. Esas pintorescas embarcaciones que recorren los canales esperan a los visitantes. Sí, Pero no todos los barqueros están dispuestos a llevar a la gente a la isla. en serio. ¿Por qué no? Algunos se niegan, influenciados por las supersticiones que rodean el lugar. Dicen que la energía de la isla es demasiado fuerte, Ya veo. que las muñecas pueden influir en la suerte, Eso sí que es intrigante. ¿verdad? ¿Y cómo es el recorrido en sí?
Imagino que debe ser un viaje lleno de contrastes. Pasarás por la zona ecológica de Xochimilco, llena de vida y color. Verás el Museo del Ajolote, navegarás por el canal de Apataco. Sí, La laguna de Texuilo. la isla de la Llorona. No me digas que no es un nombre que evoca misterio. La isla de la Llorona, con su propia historia de tragedia y fantasmas, es una parada obligatoria en el camino a la isla de las muñecas. Y al llegar a la isla, ¿qué es lo primero que impacta al visitante? Ese silencio inquietante del que hablamos al principio. Sin duda, el silencio sobrecogedor. Pero lo que realmente te deja sin aliento es la visión de las muñecas. Cientos de ellas. Cientos de ellas, colgadas de los árboles, apiñadas en las paredes. Sus rostros. Sus rostros desgastados por el sol y la lluvia, sus cuerpos rotos y cubiertos de polvo. Es como entrar en un mundo de pesadilla, ¿verdad? Pero con un extraño toque de belleza, Es una experiencia difícil de describir. ¿verdad? Hay algo fascinante y a la vez perturbador en la isla de las muñecas. Ya. Y además la isla esconde rincones aún más interesantes. Así. Hay un pequeño museo que alberga recortes de periódicos sobre Don Julián y la isla. Vaya. También hay una tienda donde se pueden comprar recuerdos Ah. y 3 habitaciones. 3 habitaciones. ¿Y qué hay en ellas? En una tola parece haber sido el dormitorio de Don Julián. Ah, sí. En ella se encuentra la primera muñeca que recogió. Qué interesante. Y Agustinita, su favorita. Agustinita. Un nombre que resuena con un eco especial en esta historia. Hay algo que la distinga del resto de las muñecas. ¿Por qué era la favorita de Don Julián? Es una buena pregunta. Sí. Y precisamente ahí es donde nuestra inmersión en la isla de las muñecas se vuelve aún más fascinante. Agustinita es casi un personaje más en esta historia. Se ha convertido en un punto focal para los visitantes. ¿Sí? Un símbolo de la extraña energía que se respira en la isla. Muchos le dejan ofrendas, Ofrendas. buscando milagros, protección. Es como si la vieran como una santa, Exacto. una intermediaria entre el mundo real y el más allá. Sí, En tu investigación encontraste información sobre el origen de Agustinita. ¿Era especial para Don Julián antes de la tragedia o se convirtió en su favorita después? No hay datos concretos sobre su procedencia, pero es evidente que para Don Julián representaba algo más que una simple muñeca. ¿Ya? Quizás era una forma de canalizar su dolor, Su miedo. su miedo, o tal vez veía en ello un reflejo de la niña ahogada. Esa conexión con la niña es realmente inquietante. Sí, Volviendo a Don Julián, Sí. sabemos algo más de su vida antes de la llegada de las muñecas. Tenía familia. pues la información sobre su vida antes del incidente con la niña es escasa. Ajá, sí. Como si ese suceso hubiera marcado un antes y un después tan drástico que lo anterior se hubiera borrado. Ya veo. Sabemos que era originario del barrio de la Asunción, en Xochimilco, Ajá. que era un hombre trabajador dedicado a su chinampa. Un hombre de campo en contacto con la naturaleza, con las tradiciones de su tierra. Precisamente, Sí. que se dice que tras la muerte de la niña, Sí, Don Julián empezó a predicar, a predicar. influenciado por las supersticiones locales. Ya. Hablaba de espíritus, de la necesidad de protegerse del mal. Y eso le causó problemas. Sí, fue expulsado de su barrio por sus prédicas, consideradas demasiado radicales por algunos. Imagínate la ironía. Imagínate, Un hombre que buscaba paz y protección en las muñecas, rechazado por su propia comunidad. es desgarrador. Es desgarrador. Y es en ese momento de soledad, de rechazo, cuando se vuelca de lleno en la isla y sus muñecas. Exacto, la isla se convierte en su refugio, En el único lugar. en el único lugar donde se siente a salvo, comprendido. Aunque sea por un ejército de muñecas silenciosas. Exacto. ¿Y esas muñecas cómo las conseguía? ¿Las compraba o solo recogía las que encontraba abandonadas? La mayoría eran encontradas en la basura, flotando en los canales. Increíble. Algunas personas, al conocer su historia, empezaron a llevárselas como ofrendas. Un ejército de muñecas desechadas, reunidas en ese pequeño islote para una misión. Proteger a Don Julián. Una imagen poderosa, ¿verdad? Pero, ¿crees que realmente lo protegían? ¿O era solo una forma de controlar su miedo, de crear una barrera psicológica contra lo que lo atormentaba? Es difícil saberlo. Lo que es innegable es que la isla, con sus muñecas, se convirtió en la razón de ser de Don Julián, en su obsesión, en su legado. Y ese legado, como hemos visto, ha trascendido su muerte. Totalmente. La Isla de las Muñecas, un lugar de peregrinación para curiosos, amantes de lo paranormal, y también para quienes buscan comprender la mente de un hombre atormentado por sus miedos. Un lugar que nos confronta con nuestras propias creencias, con nuestra visión de la muerte del más allá. ¿Qué crees que lleva a la gente a un lugar así? ¿Es morbo? Buena pregunta. ¿Fascinación por lo extraño? ¿O hay algo más? Creo que hay un poco de todo eso. Sí. Pero también creo que hay una necesidad, quizás inconsciente,
de conectar con lo inexplicable, con lo que nos asusta, con lo que no podemos controlar. Y es como si la isla fuera un espejo donde vemos reflejados nuestros propios miedos. Es una interpretación interesante. Sí. Y no podemos olvidar la figura de Agustinita, convertida en objeto de veneración. ¿Crees que para don Julián era una representación de la niña ahogada? Es una posibilidad. O quizás Agustinita simbolizaba la esperanza, la protección que don Julián buscaba desesperadamente. Lo que sí es evidente es que su presencia es fundamental en la narrativa de la isla. Agustinita, las demás muñecas, don Julián. Todos ellos forman parte de este macabro puzzle. Sin duda. Y hablando de piezas del puzzle, Sí. hay algo que no hemos mencionado aún. Las historias de sucesos paranormales. ¿Son simples leyendas o hay algo de verdad en ellas? Esa es una pregunta que cada visitante debe responderse a sí mismo. Claro. Hay quienes hablan de susurros en la noche, Sí. de movimientos inexplicables entre las muñecas. ¿En serio? Incluso hay fotos y vídeos que supuestamente muestran fenómenos extraños. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la isla está realmente embrujada? Yo creo que lo importante no es si hay fantasmas o no, Si no, sino la energía que se respira en la isla. la energía. Una energía que se intensifica al caer la noche, cuando las sombras se alargan y las muñecas, bueno, digamos que adquieren una presencia aún más inquietante. ¿Te atreverías a pasar una noche en la isla? No estoy seguro. Pero lo que sí te puedo decir es que la Isla de las Muñecas, con o sin fantasmas, es un lugar que se te queda grabado en la memoria. Uf, qué impresión. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en los testimonios de quienes han visitado la isla? Me parece una idea estupenda. A ver si entre todos esos relatos encontramos alguna pista que nos ayude a comprender este misterio. Hay tantas historias sobre la Isla de las Muñecas, tantas como muñecas hay en ella. Así, ¿verdad? Desde susurros en la noche hasta movimientos inexplicables, algunos visitantes incluso aseguran haber visto cómo las muñecas giraban la cabeza para mirarlos fijamente. La sugestión puede jugar un papel muy importante en estas experiencias. Claro. El ambiente de la isla, Sí. la historia de don Julián, la propia imagen de las muñecas. Todo contribuye a crear una atmósfera propicia para que la imaginación vuele. Pero hay quien va más allá Sí. y afirma haber capturado evidencias. Fotos borrosas, vídeos con extrañas luces, Ya. supuestas pruebas de que en la isla ocurren fenómenos que no tienen explicación. Esas evidencias son difíciles de verificar, por supuesto. Claro. Pero lo que sí es innegable es que contribuyen a alimentar la leyenda de la isla. Atrayendo a aquellos que buscan lo paranormal, Exacto. lo inexplicable. Los amantes del misterio. ¿Y qué me dices del impacto de la película María Candelaria? Se filmó en Xochimilco en 1943, mucho antes de que la isla se hiciera famosa por las muñecas. Cierto. Pero creo que también ha contribuido a crear esa aura de misterio alrededor del lugar. Tienes razón. Mm. La película, dirigida por Emilio El Indio Fernández, presentó Xochimilco como un lugar mágico, Sí. lleno de contrastes, donde la realidad se mezcla con la leyenda. Y la isla de las muñecas, con su historia trágica y sus muñecas silenciosas, encaja a la perfección en esa imagen. Totalmente. Al final, cada visitante se lleva de la isla su propia interpretación, su propia experiencia. Hay quien sale aterrorizado, Sí. convencido de haber estado en un lugar embrujado. Otros, sin embargo, se sienten en paz, conectados con la naturaleza, con la energía del lugar. Para don Julián, la isla fue su hogar, su refugio. El lugar donde intentó encontrar paz, frente a sus propios demonios, rodeado de un ejército de muñecas que, al menos en su mente, lo protegían del mal. Un hombre cuya historia, inextricablemente ligada a la de la isla, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana. Sobre nuestra necesidad de encontrar respuestas Exacto. ante lo inexplicable. Y sobre todo, sobre el poder de la imaginación. Capaz de convertir un pequeño islote en un lugar mítico, cargado de misterio. De simbolismo. La isla de las muñecas es un recordatorio de que la realidad puede ser tan asombrosa, Tan perturbadora. y perturbadora como la ficción. Un lugar que nos desafía a cuestionar lo que creemos saber, a mirar más allá de lo evidente, Y aceptar que a veces las respuestas que buscamos no se encuentran en los libros, sino en los y en silencios, las sombras. en la mirada vacía de una muñeca olvidada por el tiempo. Y así termina nuestro viaje a la isla de las muñecas. Un lugar fascinante. Un lugar que sin duda seguirá fascinando e intrigando a todo aquel que se atreva a adentrarse en su misterio. Un lugar donde las fronteras entre lo real Lo imaginario
Y lo imaginario se desdibuja. invitándonos a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia mente. Si te has quedado con ganas de saber más, te animamos a que investigues, Que busques tus propias respuestas. a que busques tus propias respuestas en los ojos vacíos de las muñecas que custodian la isla. Quizás allí, entre los susurros del viento y el canto de los pájaros, encuentres la verdad que buscas. O quizás simplemente te encuentres a ti mismo.